Ahí ya comencé a grabar. Entonces vamos a hablar, la temática de hoy, repito, es las reglas para expresar una medida y su error. Entonces la primera regla dice que todo resultado experimental o medida hecha en el laboratorio debe ir acompañada del valor estimado del error de la medida y a continuación las unidades empleadas. ¿Qué significa esto? Que pues cuando uno va a reportar una medida experimental, no solamente hay que indicar el número o magnitud, sino también hay que indicar el error en la medida. Obviamente también con las unidades, ¿no? Y hablando de temperatura, pues va a ser con las unidades de temperatura, puede ser grados Celsius, grados Kelvin. Si estoy hablando de una longitud, pues en las unidades de longitud, como pueden ser metros, kilómetros, centímetros, etcétera. Bueno, entonces ejemplos para que se entienda, ¿no? Si yo digo, ahí es un ejemplo de cómo se debe expresar una medida y su error. Ahí hablamos de 297 más o menos 2 milímetros, ¿no? O sea, esa es la forma de dar una medida experimental. Su medida, su magnitud, son 197 milímetros y el error en la medida, 2 milímetros. Expresado de esa forma, ¿no? Quiere decir que está por el valor, hay muchísima probabilidad, una probabilidad muy alta que la medida hecha con ese instrumento de medida que tenía solo una precisión de 2 milímetros está entre 295 y 299. Esa es la primera regla. La segunda dice los errores se deben dar, bueno, es lo que vamos a utilizar en esta clase, en esta ocasión, porque podía cambiar, pero los errores por ahora los vamos a dar solo con una cifra significativa. Ya se entiende que ustedes saben que es una cifra significativa. Veamos ejemplos. Primeramente veamos algunas expresiones incorrectas, ¿no? ¿Por qué están incorrectas estas expresiones? A ver, y alguien me podía indicar. Es importante que ustedes entiendan por qué están incorrectas por ejemplo, esa expresión. ¿Quién me dice por qué está incorrecta? Ahí estoy hablando, dice 24.567 más o menos 2.928 metros. Miren la forma de expresarlo, ¿no? Entre paréntesis, luego está la unidad de medida. ¿Por qué está incorrecto eso? ¿Qué me está diciendo esta regla? Que solo deben tener una sola cifra significativa, el error, ¿no? El error es este valor. La magnitud, o sea, la medida es 24.567, pero yo estoy expresando que el error es de 2.928. ¿Sí? Y dice que esta regla dice que solo debe dar una cifra significativa. ¿Y cuántas tiene ahí ese error, 2.928? 4. 4. Entonces, eso es incorrecto. Yo no puedo dar con un error con 4 cifras significativas. Ojalá con 1. ¿Cómo quedaría? A ver, con 1. Con una cifra significativa. Si recuerdan la clase anterior. Miren que las clases se van concatenadas. Lo que se vio en la clase anterior se va siguiendo en la siguiente, ¿no? Si alguien no sabe, tiene que recordar lo que se vio en las clases anteriores. ¿Cómo quedaría con una cifra significativa? 2.928 con una cifra significativa, ¿cómo queda? 3.000. 3.000, muy bien. Muy bien. Entonces, esa expresión, ¿por qué está incorrecta? Por ahora más adelante escribimos las expresiones correctas, ¿no? Porque Esa tiene 3. Por la misma razón, ¿no? Que el error está dado ahí con ¿cuántas? Miren, el error es lo que va después del más o menos. ¿Cuántas tiene? 4. 3 no tiene. Tiene 3, no me pregunte, ustedes ya deben tener seguridad en lo que afirman, ¿no? 3. ¿Cómo quedaría con una? 0,2. 0,2, muy bien. Los que no entendieron, le preguntan al compañero, que eso ya lo vimos en la clase pasada. Esa cantidad. ¿Cuál es el error?
3. Que el error está dado con más de una cifra significativa, ¿no? 3,10 tiene ¿cuántas cifras significativas? Lo vimos en la clase pasada, hicimos hartos ejemplos. ¿Cuántas tiene? A ver, se les olvida. A ver, por favor, recuerden que vamos a hacer un quiz sobre esto. Si no repasan, les va a ir mal. Y si les va mal, pues, las probabilidades de que pasen la materia son muy pocas. A ver, 3,10, ¿cuántas cifras significativas tiene? Ese es un número que es mayor que 1, pero que tiene decimales. Entonces, una de las reglas que decíamos en la clase pasada, que para saber cuál es el número de cifras significativas, habían dos formas, ¿no? Una era si el número es entero y no tiene decimales, ¿sí? La otra era si el número es mayor que 1, pero sí tiene decimales. Ese es un número que es mayor que 1, pero tiene decimales. Y decíamos que los decimales sí cuentan como cifras significativas, ¿no? ¿Sí? Si eso todos tienen que ir repasando, porque de lo contrario vamos muy mal. A ver, rápidamente, ¿cuántas cifras significativas tiene 3,10? 3. Tiene 3. 3. Entonces, con una, ¿cómo quedaría? Recuerden cómo se aproxima, ¿no? Redondeo. 3 también. 3, solamente 3. Parece que, ¿cómo te llamas tú? ¿Que me contestas? Gerson. Gerson. Bueno, entonces todos le van a preguntar a Gerson los que no sepan por qué. Esa, 0,28. 4,5 más o menos 0,28. ¿Cuántas cifras? Tiene 2. O sea que hay un error, ¿no? Tiene 2. Entonces, ¿cómo quedaría con una? 0,3. Muy bien. Ya saben por qué, ¿no? Sí. Bueno. Esas son expresiones incorrectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está atentando contra esta regla, ¿no? Contra la segunda regla, ¿no? La segunda regla dice que los errores que vamos a dar para una cantidad experimental solo deben tener una cifra significativa, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora expresiones correctas. Bueno, antes de dar las expresiones correctas, bueno, si quieren, ahí como ejercicio, aunque yo voy a escribir algo aquí con el lápiz, que eso a veces es difícil, ustedes van a escribir por lo menos el error. Por ahora no vamos a hablar nada sobre esta cantidad, sobre la medida, ¿no? Porque esa es la tercera regla, nos va a ver. Pero por lo menos esto ya lo podemos escribir. ¿Cómo dejarlo con una cifra significativa? Este número primero, por ahora lo déjenlo ahí, como que la tercera regla me va a decir cómo expresar también ese número, ¿no? Que está relacionado con el número de cifras significativas. Esto, repito, debieron haberlo visto en su física 2. Este queda 3000, ¿no? Bueno, disculpen que... Ese debió haber quedado como... Bueno, más o menos solamente me voy a referir al error. ¿Cómo debió haber quedado? Más o menos 0, ¿qué? 2. 0,2. Ya saben por qué. Los que no sepan, pues tendrán que mirarse la clase anterior, repasar o preguntarle a los que sí saben. Más o menos, ¿cuánto el tercero? 3. 3, ¿no? Y este último, 0,3. más o menos 0,3. 0,3. Eso sería la forma correcta de expresar una medida con su... Bueno, hasta ahora lo de la medida, esto queda pendiente, ¿no? Por ahora esto queda pendiente. Este número seguramente no va a ser así como está ahí. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque esta tercera regla que voy ahora a escribir, bueno, voy a borrar esto, me va a decir cómo debo expresar completamente correcto una medida. Bueno, entonces vamos para la tercera regla. Dice, esta tercera regla, dice, es importante. Y ahí nos vamos a aprender a expresar correctamente una medida hecha en un laboratorio de cualquier área, física, química, biología, lo que sea, ingeniería. La última cifra significativa en el valor de una magnitud física y su error es
expresados en las mismas unidades deben corresponder al mismo orden de magnitud, es decir, centenas o decenas, unidades, décimas, centésimas, etc. Bueno, con los ejemplos nos va a aclarar. Primero vamos a ver unas expresiones incorrectas y luego las podemos escribir en forma correcta. Primera, estas expresiones, miren. ¿Por qué está incorrecto? Bueno, esta regla nos está diciendo que la última cifra significativa en el valor de una magnitud física, en este caso, ¿cuál es la última cifra significativa? Esta es mi magnitud, 24.567. ¿Cuál es la última cifra significativa? Pues este 7, ¿sí? Este 7 es el último. ¿Esto qué es? ¿Sí? Cuando ustedes tienen un número, recordemos, por ejemplo, para hacerlo más fácil, escribíamos un número sencillo. 485. ¿Sí? ¿Esto qué es? Los números decimales tienen lo que se denominan tienen un peso dependiendo cada dígito eso es diferente, no importa que, por ejemplo, este 5, a pesar de que es mayor que 4, tiene, este caso son unidades nomás, ¿no? Son 5 unidades. Este 8 son 8 ¿qué? Decenas. Decenas, ¿sí? Decenas. Son 8 decenas, o sea, 8 decenas es 80. ¿Sí? Porque este número, este 4 ¿qué es? Centenas. 4 centenas, son centenas. Porque este número yo lo podía escribir así. Esto es igual a 400, a 4 centenas, más 80, o sea, 8 decenas, más 5 unidades, ¿sí? ¿Está claro? 480 más 5 son 485. Entonces, esta regla tiene que ver con eso, de que con la última cifra significativa, en este caso este 7, son unidades, ¿sí? Porque este 6 serían 6 decenas, 5 centenas, 4 unidades de 1000, ¿sí? 2 decenas de 1000. Entonces, esta última cifra significativa, expresados en las mismas unidades, estamos hablando de centímetros, ¿sí? Deben corresponder con el mismo orden de magnitud, con el error. Por ejemplo, estos son 7 unidades, pero este 3, ¿sí? Debe corresponder, este 3 son 3 unidades de 1000, entonces no hay correspondencia entre este número, 7 unidades, con este 3 unidades, pero son de 1000. ¿Sí? Entonces, esto está mal escrito. Entonces, yo tengo que redondear este número 24.565 para que, 67, perdón, para que me quede que la última cifra significativa, ¿sí? Sea también 3 unidades de 1000. Por ejemplo, a ver, ¿cómo les quedaría? ¿Cómo redondeo ahora este número? Para que, aquí, ¿cuántas cifras significativas tiene? 24.567. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 5. 5. Tiene 5. Entonces yo debo dejarlo de tal forma que la última de ellas también sea, tenga el orden de magnitud de 3000, o sea, 3 unidades de 1000. ¿Cómo me quedaría? 2500. Mire, si quiere, 25.000. para que no se les olvide, por ejemplo, yo voy a escribirlo aquí. Aquí tiene 5. Entonces, si yo lo quiero dejar con 4, solamente le voy a hacer este ejercicio para recordar. Con 4, ¿cómo me queda? 24.000, ¿qué? 500. 57. Mire, este 7 es mayor que 5, entonces hace que este 6 suba. Entonces, ¿cómo me queda? 24.500. ¿Qué? 57. No, este 7 lo voy a desaparecer, ¿no? Para que, Pero el 6 sube a 7, ¿o no, profe? claro, el 7 hace que este 6 suba a 7. Entonces quedaría 24.500. ¿Qué? ¿Qué? Este 6 sube a 7, queda
Aquí un 7, ¿sí o no? 24.570. Eso, muy bien. Pregúntele al compañero que habló, a él. Entonces, este se llama redondear, ¿no? Aquí queda ya 24.570. Ya tenemos cuántas cifras significativas. Recuerden que los números que son mayores que 1 y no tienen decimales, este 0, solamente se cuentan los dígitos diferentes de 0. Este 0 no es significativo. Aquí tenemos 4 cifras significativas, ¿no? El 2, el 4, el 5 y el 7. Este no es. Ahí quedaría con 3, ¿no? Esto es de la clase anterior, por favor. Tienen que ir repasando porque si no les va a ir mal en los exámenes. Entonces, ¿cómo nos queda este aquí tiene 4, con 3? A ver. 24.000. ¿Qué? 600. 600. 100. Bien, ¿no? Porque este 7 hace que este 5 suba a 6. Y ahí tenemos con 3, ¿cierto? ¿Está claro? Bueno, y ahí voy viendo. Este 6 son ¿qué? Estos son unidades, decenas. Estos son 6 centenas, 6 centenas. Y este 3 son 3 unidades de 1000. ¿Ahí sería o todavía me falta aproximarlo? Estamos diciendo que esta tercera regla... Todavía falta. Eso. Esta tercera regla dice que la última cifra significativa en el valor de una medida tiene que ser igual, tiene que corresponder a las unidades o decenas o centenas del error, ¿sí? Miren, estos son 6 centenas, pero todavía me falta aproximarlo. ¿Cómo quedaría? Este 6 hace que este 4 suba a 5, entonces ¿cómo queda? 25.000. 25.000, eso. Si le vamos cogiendo, ¿no? Y ahora, ¿será que ahí sería correcto? Este 5, ¿qué es? Estas son unidades, son decenas, son centenas. ¿Y estos son qué? 5 unidades de 1000. ¿Y este 3 qué son? 3 unidades de 1000. Entonces, la forma correcta de expresar esta cantidad, ¿cómo sería? Con su error, perdón, aquí escribí. 25.000. ¿Sí o no? 25.000 más o menos 3.000. Cierro paréntesis, centímetros. Que es difícil escribir con esto. Centímetros. Ahí sí estaría correcta la medida. Esa sería la forma correcta. Por ejemplo, si eso fuera el resultado de un dato que tienen que presentar en un informe de laboratorio, así deben expresarlo. No lo expresan de esa forma, utilizando estas reglas que estamos viendo ahora, les pongo 0. Entonces, 25.000 más o menos 3.000. Entonces, ahí se está cumpliendo las reglas que estamos diciendo de cómo expresar una medida y su error. La primera regla dice que hay que dar el error, ahí está con el error. La segunda regla dice que los errores deben venir con una cifra significativa. 3.000 es el error, entonces 3.000 solo tiene una cifra significativa. Pero esta tercera regla me está diciendo que la última cifra significativa, el valor de una magnitud, en este caso 25.000, la última es este 5, porque estos ceros no son significativos. Esta última cifra debe corresponder al error en la medida, que también son unidades de 1000. 5 son 5 unidades de 1000 y este 3 son 3 unidades de 1000. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, veamos más ejemplos. Con los ejemplos que se vamos cogiendo en el cuento. Esto lo vieron en su física 1. Esto se supone, se debe haber dado en su física fundamental, su física 1. ¿Lo vieron o no lo vieron? O ni siquiera pasaron por alto, pasaron ahí de gacho. Esto es lo que yo enseño, es la física 1. Lo primero que voy a enseñar, eso sirve para cualquier área de la física, sea mecánica, cinemática o termodinámica o electricidad y magnetismo, fluidos, porque en todas esas áreas de la física, no solamente en física, en química, se trabajan datos experimentales, entonces hay que saberlos expresar. Cuando hagan una tesis, un trabajo, digamos, van a presentar un informe de una
experimentos y de un trabajo, tienen que, si manejan datos experimentales, tienen que saber estas cosas elementales de cómo reportar una medida experimental. Bueno, otro ejemplo. ¿Por qué está incorrecto ese? ¿Quién me dice? ¿Por qué está incorrecto? Está atentando contra la segunda regla que dice que los errores se deben dar con una sola cifra significativa. No. No, porque el error es 0,06 y 0,06 solo tiene una cifra significativa. Recordemos, en la clase anterior hicimos mucho énfasis sobre eso, ¿no? Que en este caso es un número que es menor que 1, 0006, ¿sí? Y las cifras significativas solamente se cuentan, en este caso, no se cuentan los ceros que están a la izquierda, ¿no? Ese cero que está a la izquierda no cuenta como cifra significativa. Entonces solo tiene una, ¿no? Es 6. Son 6 centésimas en este caso de metro. Entonces no está atentando contra la segunda regla. Pero ¿con qué está atentando? Contra esta tercera regla, que dice que la última cifra de este 43 también debe ser centésima de algo. Entonces, ¿cómo lo arreglaría este problema? ¿Cómo quedaría correcto expresado, una forma correcta de expresar este número? 43,000. Muy bien, 43,00. Muy bien. Porque 43,00 ya tendría en este caso, ese último cero, el 00, pues son significativos, los 00 después de la coma, y ese último cero sería centésima de metro, ¿sí? O sea, el instrumento que se utilizó para medir era capaz de detectar hasta centésimas, en este caso de centímetros. Entonces, la forma correcta de expresar una medida, ¿sí? Que digamos sería 43,00, ¿sí? Más o menos 0,06. ¿Estamos? Metros. O sea, este dato son centésimas de algo. Y este 6 también son centésimas. Porque esta es la primera cifra significativa. Esta es la última de la medida, debe corresponder con la primera del error. Si quiere, esa es otra forma de verlo, ¿no? Si quiere, para que le quede claro. La última cifra significativa de la medida debe corresponder con la primera y única que hay, pues porque la segunda regla me dice que debe ser una sola cifra significativa. Estos son centésimas de algo, 0 centésimas de metro. Estos son 6 centésimas de metro. Esa es la forma correcta de expresar una medida. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, si no, seguimos con más ejemplos. Bueno, borramos esto. Este que sigue, a ver. ¿Cuál es el problema de este? ¿Cuál es el problema de esa expresión? ¿Por qué es incorrecta? Atenta contra la segunda regla que dice que el error debe dar con una cifra significativa. ¿Sí o no? No. No, porque 3 es el error. Está bien, es una cifra significativa. Entonces, ¿cuál es el error? Aquí hablamos de 3 unidades, ¿no? 3 metros. O sea, la primera cifra significativa del error son 3. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con esta última cifra significativa en el valor de la medida? ¿Qué posición tiene? ¿Qué es este 2? ¿2 qué? Está después de la coma. ¿Qué serán? Décimas, centésimas, unidades, decenas. ¿Qué es este 2? ¿Qué representa? Décimas. Son décimas, ¿no? Son décimas. La décima. Y no son décimas, son unidades, ¿no? 3 unidades, 3 metros. Entonces, ¿qué hago como para arreglarlo? Aproximación. Entonces, ¿qué hago en este caso? ¿Cómo quedaría correcto?
345. Eso, lo elimino simplemente. 345 más menos 2, más menos 3, perdón, metros. ¿Está claro? Entonces, miren, estos son tres unidades. Este 5, que es la última cifra significativa en el valor de la medida, también son unidades. Entonces, debe haber una correspondencia entre la última cifra significativa en el valor de una medida experimental y su error. ¿Bien? Estos son 5 unidades, son 3 unidades. ¿Sí le vamos cogiendo el cuento o no? Bueno. Seguimos. ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Por qué está incorrecta esa expresión? 6,50. Revise las reglas, ¿no? Recuerden, métanse en la cabecita, en su ROM, en su cabecita, las reglas, ¿no? Ahí el error es ¿qué? 0,4. La sola cifra significativa que sería 0,4. Exactamente, los errores se dan con una cifra significativa. 0,36, ¿cuántas tiene? Tiene 2 cifras significativas. Las reglas de redondeo me dicen que ese 0,36 debo dejarlo como ¿qué? 0,4. Muy bien. ¿Sí está claro? A ver, que no sean los mismos los que hablan, ¿no? Si hay alguien tiene dudas, por favor, pregunten, pues, ¿no? Pues para eso se trata. Pues, ¿cómo queda la medida? 6.5 más menos ¿qué? 0,4. 0,4. ¿Por qué 4, no? Si saben por qué 4. Porque este 6, como es mayor que 5, hace que la cifra que yo voy a conservar se aumente en 1. Ese se llama regla de redondeo formal, ¿sí? Y ahí esa es la expresión correcta, mira. Estos son 5 décimas de segundo. La última cifra significativa corresponde con la primera cifra significativa del error, que también son 4 décimas de segundo. ¿Sí? Bueno, aquí vienen unas expresiones correctas. Bueno, ahí pues ya, si alguien tiene alguna duda de por qué, pues me preguntan. Por ejemplo, esta, 24.000 más o menos 3.000. ¿Sí? O sea, la última cifra significativa son este 4. ¿Este 4 qué son? Aquí son unidades, décimas, centésimas, 4 unidades de 1000. Este 3 ¿qué son? Son 3 unidades de 1000, ¿no? ¿Sí? Unidades, décimas, centésimas, 3 unidades. Entonces este 4 tiene el mismo orden de magnitud que este 3. Bueno, hay una preguntita ahí en notación científica, porque en la clase pasada hablamos de que todo número se puede expresar en notación científica. ¿Cómo quedaría eso? Como recomendación es que es bueno dejar tanto la medida y su error con la misma potencia de 10, porque recuerden que notación científica es pasarlos a potencias de 10. ¿Cómo quedaría? Profe, el 24.000 que era 2,4 por 10 a la 3. Y 3 ¿Cómo por 10 por 3. escribo 24.000 en notación científica? ¿Cómo se hace para pasar un número, por ejemplo, este 24.000 a notación científica? ¿Cómo lo escribo? 24 por 10 a la 3. A ver. ¿Recuerdan? 2,4 por 10 a la 3. Recordemos, es que parece que se les olvida a ustedes, ¿no? ¿Qué pasa? No repasan. Para pasar a notación científica, lo primero que hago es un número cualquiera. Primero busco la primera cifra significativa. ¿Cuál es? El 2, ¿cierto? ¿Y ahí qué hago? Le escribo una coma.
Y ahí va el resto de números, 2.4. ¿Sí? ¿Cuántas cifras significativas tiene 24.000? ¿Mm? Lo primero que vimos en la clase. Dos nomás. Tiene 2. Entonces, como tiene 2, hasta ahí nomás, ¿no? Porque en notación científica es más fácil de ver un número, el número de cifras. 2.4 por 10 ¿a la qué? A la 4. No me pregunten. Entonces, después aquí escribí la coma. Entonces, cuento las posiciones. 1, 2, 3, 4. Claro, por 10 a la 4. ¿Sí? El 3.000, ¿cómo queda? 3. ¿Cuántas cifras significativas tiene 3.000? Una. 1. Entonces queda 3 ¿por qué? 10 a la 3. 10 a la 3. Muy bien. 10 a la 3. Miren, aquí es una forma más fácil de ver el número de cifras significativas, ¿no? Tiene 2. El número de dígitos que hayan antes del antes de la potencia de 10, es el número de cifras significativas. Entonces, en notación científica, lo que me está preguntando aquí, ¿cómo lo escribo? ¿Sí? En principio, yo podía escribir esto así, ¿no? Pues así, tal como está allí. 2.4 por 10 a la 4, más menos 3 por 10 a la 3, pero se aconseja, se acostumbra, es adecuado escribirlas ambas cantidades con la misma potencia de 10. ¿Sí? Entonces, miren que este número, este de acá abajo, yo lo puedo escribir, a ver, ahí les pregunto, si yo quisiera que este número, este 3.000 o 3 por 10 a la 3, tenga la misma potencia que tiene el anterior, o sea, el 10 a la 4, ¿cómo lo escribiría? A ver. 0,3. Eso, 0,3. 0,3. 0,3 por 10 a la 4. ¿Sí? Entonces, allí en ese caso, ambas cantidades, la medida y su error, tienen la misma potencia. Entonces, eso es lo que se acostumbra. Bueno, voy a borrar y ahí les va a aparecer para que es difícil escribir aquí con. Entonces, en notación científica les va a quedar así. 2,4 más o menos 0,3 por 10 a la 4 metros. ¿Sí? Esa es una forma correcta de expresar una medida hecha en un laboratorio física, en cualquier área. ¿Sí? Cuando se escribe con notación científica. 2,4 más o menos 0,3. Y ahí se da cuenta uno, pues, de que, en primer lugar, que cumple con la regla, ¿no? Este 4 de aquí es décima. Y este 3 también son décimas. Hay una correspondencia entre la medida y su error. ¿Está claro? No se olvide, sobre todo Sí, esta pero medida. Esa medida, mire, también está correcta. Porque cumple con las reglas anteriores. El 0,2 son décimas, el 5 también son décimas. Lo mismo ese dato, 3,45 más o menos 3. Expresión correcta. Lo mismo ese último. Este 2 son centésimas de metro y este 8 también son centésimas. Hay correspondencia con esta tercera regla, que la última cifra significativa en el valor de la medida, que son 8 centésimas de algo, corresponde también con la primera cifra significativa del error, que son 2 centésimas, en este caso de metro. ¿Sí? Y por último esta. ¿Sí? Está expresada en forma correcta. Entonces ya miran cómo debe expresarse en forma correcta una cantidad experimental hecha en un laboratorio, aplicando estas reglas, ¿no? ¿No vieron esto en su física 1? ¿Nadie les enseñó sobre esto? Como nadie contesta, se supone que No, profe.
que nos lo enseñaron. Te lo explica más bonito. ¿Me parece? Por eso pregunten, pues, para que les quede claro. Ah, bueno, faltaba otro todavía por ahí. Miren, 0,98 más o menos 0,01 segundos, ¿sí? La última cifra significativa, en este caso de la medida, es un 8. Y este 8 son 8 centésimas de segundo. Y esta 1, ¿sí? También son una centésima de segundo. Y cumple con las reglas, ¿no? Los errores se dan con una cifra significativa en todos los casos, ¿no? Aquí hay una cifra nomás, 3000. Aquí también hay una cifra significativa. Miren este de aquí también, ¿sí? Hay una sola cifra significativa. Porque es un número que es menor que 1. 0,02 es menor que 1. Y este 0 no es significativo. O sea, lo que vimos en la clase pasada lo estamos poniendo en práctica hoy. Bueno. Bueno, estas reglas, la cuarta, la quinta, pues sí son importantes, pero a veces no es fácil que ocurran en los laboratorios, pero las vamos a mencionar como para que las tengan en cuenta, por ejemplo, en este caso, como si alguien les pregunta o en una evaluación, en un quiz, en un examen, o sea, sepan, ¿no?, que existen estas otras. Pero estas tres primeras son como las más importantes. Pero bueno, veámoslo. La cuarta y la quinta. Me dice, ¿qué pasa cuando si se suman o se restan, ¿no? Aquí hablamos de sumas y restas. De números que tienen decimales. ¿Sí? Dice, el número de cifras decimales que aparece en la respuesta es igual al número de cifras decimales de la cantidad que tenga el menor número de ellas. ¿A qué se refiere esta cuarta regla? Aunque, repito, no es muy común, pero bueno. Ahora vamos a ver por qué no es tan común, pero es importante. Es decir, que cuando usted está sumando cantidades que tienen diferentes números de decimales, ¿no? Bien clarito, decimales, por eso está subrayado ahí. Que no escoger, bueno, pues utiliza una calculadora o una hoja de cálculo, ¿sí? Cualquier forma o a mano, pero el resultado no es lo que le diga, ¿no? La calculadora, o si lo hizo a mano, o si lo hizo con una hoja de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy sumando esas cantidades, obviamente pues yo no puedo, todas esas cantidades son cantidades experimentales, tienen que tener de paso las mismas unidades, porque yo no puedo sumar, por ejemplo, metros con segundos, ¿no? Como decían en la escuela, decía, yo no puedo sumar caballos con yeguas o con burros, ¿sí? Tienen que ser las mismas cantidades que yo estoy sumando, ¿no? Todas son metros, pero miren que estas cantidades todas tienen diferentes números de decimales, ¿no? Estos son 4,12, tiene 2, en este caso 3,000 tiene 3, este tiene 1, este tiene 4. Entonces, cuando usted va a dar el resultado, ¿qué me está diciendo esta regla? A ver, ¿cómo lo entienden? ¿Con cuánto? Pregunto, a ver si entendieron la regla. ¿Con cuántos decimales debe venir la respuesta? A ver, ¿qué contesta? Con 1, profe. Con 1, eso es lo que está diciendo. Con 1. ¿Sí? Usted lo hace en la calculadora, pues le va a dar un número. Pero tiene que aplicar las reglas de redondeo que se hemos visto en la clase anterior para que le quede solo con una. ¿Por qué? Porque con una, porque esa es la cantidad que menos tiene. 12,9 tiene solo un decimal. ¿Está claro? Entonces usted puede hacerlo en la calculadora. Bueno, no, aunque aquí no lo mostré el resultado, pero usted sí lo hace, bueno, lo podrían haber hecho. Pero hay dos formas de hacerlo, si quieren. Si quieren, antes de hacer la suma, dejan todos con un solo decimal. ¿Sí? 4, en este caso sería 4,1. ¿Sí? Porque este 2 no hace que este 1 suba, ¿no? Este lo dejaríamos con 1, 3.0. Este es el que manda, ¿no? Y este 126 lo dejaríamos con 1. ¿126 qué? ¿Coma? ¿Cómo qué? 1, ¿sí? Porque no me da para que suba 2. Entonces los dejamos todos con 1 y luego hacemos la suma. O si no, lo hace en la calculadora o lo hace a mano y luego redondea 1. ¿Sí?
Entonces la respuesta es eso. Veamos un ejemplo adicional. Mire, allí son los mismos números, pero ahora lo único que hicimos fue que colocarle al 12,9 le pusimos 12,90. ¿Sí? Entonces, ¿con cuántos debe venir? ¿Con cuántos decimales la respuesta? ¿Ah? Con 2, ¿cierto? 2. Con 2. Mira. Queda 140. Son los mismos números, pero ahora, pues como ya tengo libertad para utilizar 2 decimales, seguramente, si ustedes, bueno, lo pueden comprobar, acá me daba 146,15, pero como me dice que solo como debo bajarlo con 1, entonces me tocó de redondear para el primer caso, ¿no? Este 5 hace que este 1 sobre 2, pero para el segundo caso, como yo puedo dar con 2, me quedó 146,15. Bueno, y aquí un tercer ejemplo, verás, cuando ya tengan 3 decimales, miren. Este último tiene 4, pero entonces redondeando debo quedar solo con 3. Me quedaría eso, miren. Si está claro, esta es una regla muy sencilla. Aunque, ¿por qué no es práctica? ¿Por qué no se ocurre en un laboratorio? Porque cuando yo estoy haciendo medidas experimentales, normalmente uno utiliza el mismo instrumento a medida, ¿no? Esto, por ejemplo, no sería normal. Por ejemplo, aquí, si yo estoy haciendo medidas de longitud, que en este caso se trata de medir distancias en metros, por ejemplo, digo, me dio 4,12. Listo. Entonces, cuando yo digo 4,12, quiere decir que ese instrumento de medida era capaz de medir que hasta centésimas de metros, ¿sí? Centímetros posibles, seguramente. Pero otra medida me está diciendo que era capaz de medir hasta milésimas de metros, o sea, milímetros. Pero entonces, quiere decir que utilicé un diferente instrumento. Este solo décimas y este milésimas. Este otro 12,9 que es que solo era capaz de medir décimas de metro. O sea, esto quiere decir, y este otro, mire, 5, 10 milésimas de metro. Eso significaría que unas distancias que estoy haciendo, lo estoy utilizando diferentes instrumentos de medida. No, eso no es normal, pues porque yo estoy midiendo distancias, en este caso, pues debo utilizar el mismo instrumento de medida. ¿Sí? Entonces, ese instrumento me va a decir pues la apreciación o la estimación de la medida, décimas o centésimas, o sea, una misma apreciación. ¿Sí está claro? O sea que eso daría a entender que el instrumento de medida que utilizaste es diferente. No es muy raro, es muy rarísimo que se dé eso, pero ya podríamos decir, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de que se dé esa situación? ¿Sí? ¿Cómo reportar el resultado de una medida cuando se utilizan diferentes instrumentos de medida? Entonces, el resultado quiere decir que solamente debe tener la cantidad de decimales de la cantidad que tenga el menor número de ellos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, a ver. También estamos midiendo otra longitud. Bueno, ¿con cuántas decimales debe venir? La que tenga menos, en este caso 12,1, ¿cierto? Solo debe venir con un decimal. Entonces usted puede hacer, repito, de dos formas. O los deja todos con la misma cantidad de decimales de la que tenga menor número de ellas, en este caso con décimas de centímetro, y hace la suma, o las suma tal como está y le hace la aproximación. Miren, por ejemplo, aquí haciéndolo en la calculadora, me da 27,153, pero así lo puedo reportar. Pregunto, ¿así puedo reportar la medida? No. ¿Cómo sería la respuesta correcta? ¿27 qué? ¿1? 27,2. Sí, no dude, ¿no? Ya sabemos, hay que aplicar todo lo que vamos viendo, no redondeo. Ese 5 sí hace que el 1 suba a 2. Entonces no me pregunte, ya, respuesta afirmativa, 27,2. ¿Ah? ¿Claro? ¿Está claro o no está claro? Creo que sí.
Bueno, otra regla. Bueno, espero que haya quedado claro esa regla, ¿no? Que de pronto les vaya a preguntar en alguna parte esto. Para la multiplicación, miren, el anterior caso era para sumas y restas. Ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué pasa con las demás operaciones? ¿Qué nos falta? La multiplicación, la división, las raíces, raíz cuadrada o cúbica o lo que sea, potencias de cantidades experimentales. Ahora ahora son cifras significativas. ¿Sí? El número de cifras significativas del resultado es igual al del factor con menos cifras significativas. Esta sí que se comete mucho error. Hay que saberla aplicar. Bueno, ejemplos. Con los ejemplos nos va a quedar claro esta quinta regla. Por ejemplo, yo estoy multiplicando, ¿no? Recuerden, esto es para multiplicación, para división, para raíces, para potencias de cantidades experimentales, ¿sí? Aquí estoy multiplicando dos cantidades experimentales que tienen diferentes cifras significativas. Por ejemplo, la primera, ¿cuántas tiene? A ver, rápido. 6. 6. Y la segunda. 4. Entonces, ¿qué me está diciendo esta regla? Que yo, si yo voy a multiplicar estas dos, ambas son centímetros, en este caso. Bueno, en este caso de las unidades, pues en el caso anterior, si yo puedo sumar o restar cantidades que deben tener las mismas unidades, ¿no? Restar o sumar. Centímetros, o metros, o kilómetros, o segundos, o grados, o lo que sea. En este caso de las multiplicaciones, divisiones o raíces, etcétera, pues no necesariamente tienen que ser las mismas unidades, ¿no? Pueden ser diferentes, como vamos a ver en los ejemplos. Las unidades también deben multiplicarse. Aquí una pregunta. Centímetros y centímetros, la respuesta ¿en qué unidades me va a dar? Centímetros cúbicos, cuadrados. Centímetros al cuadrado. Centímetros por centímetros, se escribe centímetros al cuadrado. Bueno, y de acuerdo a esta quinta regla, ¿con cuántas cifras significativas debo dar el resultado? Con 4. Con 4, que es la cantidad que tiene menor número de ellas. Calculadora me puede dar eso, miren. La calculadora, pueden comprobar ustedes. Miren esa cantidad. ¿Cuántas tiene en este caso? Esto es hecho en una calculadora. ¿Cuántas tiene? Cifras significativas. 9. Cuéntelas todas. Eso. 2, 4, 6, 8, 9. ¿Y debo dejarla solo con? 4. Con 4. A ver, ¿cómo 4. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién ya es capaz? Ya va asimilando, va entendiendo, ya no necesito hacerlo paso a paso. Me dice cuál sería el resultado ya con 4. Profe, si no estoy mal, sería 81.700. Miren el orden de magnitud. Aquí estoy hablando, bueno, esa parte se me pasa a ustedes. Orden de magnitud es un número grande, ¿no? Leanlo. Aquí que estoy hablando de 816.885,476. Entonces no puedes hablar de 81.000, sino de 800 para arriba. ¿Cómo quedaría? A ver. Con 4. Pues si se les causa dificultad, pues lo pueden hacer paso a paso, ¿no? Por lo menos, si yo quiero quitar todos esos 4 decimales, ¿sí? Por ejemplo, veamos con cuántos quedaría. A ver, voy a escribir algo aquí. Yo voy a quitar todos estos, ¿sí? Entonces me quedaría 816.880 y ¿qué? Bueno, si quieren por partes, este 6 hasta que este 7 suba a 8. Este 8 que me dio hace que este 4 suba a 5. Ese 5 haría que este otro 5 queda en 6. 6. Allí con cuántas tengo, ¿sí? Y esa sería la respuesta que yo quiero. Esto
estos números que veo. 886.866, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6. Pero eso no, esa no sería todavía la respuesta, ¿cierto? Porque me está diciendo esta regla que debe quedar con 4. Entonces, ¿cómo quedaría? 800, pues... 816.900. 6, ¿no? Está con 6. Si quiere, pues voy a hacerlo paso a paso. Yo quiero dejarlo con 5, entonces queda 816.800, ¿qué? Este 6 hasta que este 9. Entonces, ¿cómo me queda? 9. 816.000, ¿qué? 90. ¿Qué? 90, ¿sí o no? 816.890. ¿Está claro? Porque este 6 hace que este 8 suba a 9. Entonces, o sea, 86 aproximado queda 90. ¿Esa sería la respuesta? ¿Cuántos tiene? No. ¿Cuántos tiene ahí? 6. Ahí. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 5. 5. Recuerden que ese 0 no es significativo. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Parece que se les va olvidando, ¿no? Pero 5. Entonces yo quiero con 4. Entonces, ¿cómo me queda? 816.000. ¿Qué? 900. Eso, a ver, al fin alguien que entendió la cosa. ¿Sí? 816.900. ¿Cuántas cifras significativas? 4. Porque esos dos últimos ceros no son significativos. ¿Sí? Repito, debieron de haber visto en su física. Bueno, entonces vamos a borrar todos estos dibujos y damos la respuesta. ¿Cuántas cifras significativas? La respuesta, 4. Resultado, 816.900. Ah, centímetros por centímetro son centímetros cuadrados. ¿Claro? Otro ejemplo, a ver. A ver, ¿qué me dice? ¿Con cuántas cifras significativas debe tener el resultado? 2. Con 2. Porque este primero, ¿cuántas tiene este primer número? 3. 3. Este segundo tiene 2, ¿no? El 3 y el 0 es un número mayor que 1, pero que tiene decimales y los decimales cuentan como cifras significativas. Entonces tenemos 2. Entonces la respuesta debe venir con 2 cifras significativas. Calculadora, bueno, unidades, bueno, de paso unidades. Esto dice, esto parece que es una densidad. 26.1 gramos sobre centímetro cúbico, y estos son centímetros cúbicos. Entonces, ¿con qué unidades debe venir la respuesta? En gramos nada más. Gramos, porque se cancelan, centímetros están en el numerador, centímetros cúbicos en el numerador y centímetros cúbicos en el denominador, y por lo tanto se cancelan estos con esos. La respuesta solo va a venir en gramos. Pero la cantidad numérica, la magnitud. Calculadora, ustedes lo hacen. ¿Lo puedo dar así? Lo pueden comprobar en la calculadora. ¿Esa sería la respuesta? No, ¿Por qué? porque tiene 3 Porque cifras. debe tener 2. Por lo tanto, escrito con 2, ¿cuánto quedaría? 78 gramos. 78. ¿Por qué no escribo 79? Porque el número Porque el que 3 es menor que el 5. Que 5. Entonces no me da para que el 8 suba a 9. Entonces 78 gramos. 2 cifras significativas. Muy bien. Otro ejemplo. Aquí tenemos una potencia. 21,4 elevado al cuadrado. Centímetros cuadrados. ¿Con cuántas cifras significativas debe dar el resultado? Con 3. Con 3, que es el número de cifras significativas que tiene 21,4. ¿Sí? Esa es la cantidad.
Entonces, calculadora, lo pueden comprobar ustedes, da 457,96 centímetros cuadrados. Pero de acuerdo a esta regla debo dejarlo con 3. ¿Y ahí cuántas tiene? 5. 5. ¿Y con 3 cómo queda? Ahí yo creo que ya debemos ser capaces de dar la respuesta directamente. 458. 458, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántas cifras negativas? 3. Resultado, 458. O sea que 21,4 elevado al cuadrado a 458 como resultado de medidas experimentales. Pero alguien puede decir, no, es que esos son números, yo hago la calculadora y me da eso. Pues sí, pues puede ser, me da esto, 457. Pero como son resultado de medidas hechas en un laboratorio, yo debo aplicar esta regla, ¿sí? Y solo 400,4 elevado al cuadrado es 458. A ver otro ejemplo. Miren, es una raíz cúbica. Una raíz cúbica de ese número. A ver, primero, ¿cuántas cifras significativas debe dar el resultado? ¿Con cuántas? ¿Cuántas tiene ahí la cantidad que estoy sacando? 4. Al fin que por ahí un 6. ¿Cómo así que 6? Se les olvida, ¿no? Ese es un número que es menor que 1. Y de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, los ceros a la izquierda de los números que están a la izquierda del número, de la primera cifra significativa, no son significativos. ¿Sí? Entonces 4. No me pregunte, son 4. 4. Respuesta, calculadora, eso. Pueden comprobar. Pero, ¿con 4 cómo queda? ¿Cero qué? Punto 157. 0,1574. 1574. 1574. 574. ¿Está claro? Porque digamos, si ustedes, aquí ¿cuántas tiene? 2, 4, 6, 7, ¿no? 7 se la puede ir redondeando, aproximando, hasta que me quede no con 7, sino con 4. ¿Sí? Aplicando las reglas que vimos en la clase pasada. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, más ejemplos. Voy a borrar antes esto. Bueno, otro ejemplo. Los números que aparecen en una fórmula se considera que tienen un número infinito de cifras significativas. ¿A qué se refiere esto? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estás haciendo operaciones, digamos, con fórmulas matemáticas, como por decir algo, el área, la longitud de una circunferencia o el volumen de una esfera, etcétera, hay números que tienen esas fórmulas, ¿no? Hay números que a veces para poder saber el número de cifras significativas, esos números se van a considerar que tienen un número infinito de cifras significativas. Por lo tanto, no me van a determinar el número de cifras significativas. O sea, ellos no van a determinar el número de cifras significativas de la medida. El que determina el número de cifras significativas de la medida es la cantidad experimental. Por ejemplo, aquí tenemos, dice la longitud de un círculo es 2pi por r, donde r es el radio, ¿sí? ¿Sí? O sea, si usted tiene un círculo así, bueno, entonces los círculos, disculpen la figura, aunque yo me puedo, este es el radio, entonces yo quiero saber la longitud, ¿sí? Bueno, hagamos un dibujito más bonito. A ver, aquí hay círculos. Ese es un círculo más bonito. Ese círculo tiene un radio, ¿sí? Entonces, el radio de ese círculo
sirve para encontrar la longitud del círculo. ¿Cuál es la longitud del círculo? Entonces, hay una fórmula. La fórmula en matemática nos dice que es 2pi por r. Este 2 y este pi se considera que tiene un número infinito de cifras significativas. Entonces, como la regla, esta última regla me dice que el número de cifras significativas, cuando yo multiplico, en este caso estoy multiplicando, me la da la cantidad que menos tenga. Por ejemplo, es este radio, o sea, es lo que yo de pronto soy capaz de medir en el laboratorio. Bueno, aunque en realidad no se mide radio sino diámetro, pero bueno, supongamos que yo pueda medir el radio con una regla. Y esa regla me dice el número de cifras significativas que yo soy capaz de utilizar. Entonces, para expresar la longitud de esa circunferencia, también podía ser el área, ¿no? La fórmula es diferente, pi r2. Este es para el área, este es para la longitud. Son cantidades diferentes. Entonces, estos números, el pi, este 2 o este otro pi, para el caso de la longitud, no es el que determina el número de cifras significativas. El que determina el número de cifras significativas en el resultado de una cantidad como la longitud, como el área o como otras cantidades, es la medida experimental, en este caso el radio. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que hay que agregar, ¿no? En estas reglas, ¿no? Que cuando yo voy a calcular cantidades físicas que está dado a través de fórmulas, el que determina el número de cifras significativas es la cantidad que yo mido. Bueno. Y espero que quede claro. Por ejemplo, allí vean. 2pi por 4,51 centímetros. Y de paso, las cantidades que yo mido, debo colocarlas entre paréntesis, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, ahí, si entendieron lo que acabo de decir en esta nota, pregunto, ¿con cuántas cifras significativas debe venir el resultado? 3. Con 3, ¿no? Con 3. ¿Sí? Con 3, porque a pesar de que 2 solamente tiene 1, pero esto es una fórmula. No es una cantidad que yo mido en el laboratorio. Lo mismo este pi. Es el número pi es 3, 14, bueno, etcétera, etcétera. De paso tiene una cantidad infinita de decimales. Bueno, entonces sería con 3, ¿no? Bueno, calculadora puede ser eso. Y te hacen en la calculadora, que sí está escrito ahí con puntos. Quiere decir que eso tiene más decimales. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? A ver. 28,3. 28,3. Muy bien. Centímetros, ¿no? Otro ejemplo. 3 cifras significativas. ¿Por qué 3? Porque 3 es la cantidad experimental. Ahí parece que es un volumen. Pi por, bueno, aquí tenemos centímetros al cuadrado y aquí tenemos centímetros. De paso, ¿en qué unidades debe venir esta cantidad? ¿Cuáles son las unidades? Aquí tenemos un centímetros al cuadrado. ¿Centímetros qué? Cúbicos. Cúbicos. Bueno, ¿y con cuántas cifras significativas el resultado? 3. Con 3. ¿Por qué 3? Porque es la cantidad que menos tiene. En este caso 2,00, ¿no? Recuerden, 00 es una cantidad, a pesar de que son 0 ceros, pero como son decimales, quiere decir que son significativos. ¿Sí? Entonces, debe venir con 3. Calculadora puede ser eso. Pero yo tengo que redondear para que me quede con 3. ¿Cómo queda el resultado? 10,8. 10,8. Muy bien. Centímetros cúbicos. 3 cifras significativas. Ahí parece una densidad también. Estoy dividiendo dos cantidades. Esta es una masa en gramos y estos son un volumen en centímetros cúbicos. En primer lugar, ¿en qué unidades me va a dar el resultado? ¿Qué unidades? Gramo por centímetro cúbico. Por centímetro cúbico. ¿Y con cuántas cifras significativas?
4, Un 4. 4. Con 4, que es la que menos tiene. Calculadora puede dar eso, pero con 4, ¿cómo queda? Rápido. 0,4142. Muy bien. ¿Está claro? A ver, creo que... Ah, bueno. Sí, ese sería el último ejemplo. Veamos ahora un tema que también es muy importante y se refiere a la propagación de errores cuando se hacen medidas indirectas. ¿A qué se refieren medidas indirectas? Lo que pasa es que uno cuando va al laboratorio toma unas medidas con instrumentos de medida, valga la redundancia. Digamos, mides longitud digamos, con un calibrador o con una regla, pues depende de lo que vayas a medir. Mides una temperatura con un termómetro, mides un tiempo con un cronómetro. Cada instrumento tiene su propia apreciación o aproximación o estimación, ¿sí? Que depende del instrumento. Por ejemplo, o mides una masa con una gramera, con una balanza gramera. Entonces va a depender de ese instrumento, te va a dar la apreciación. Por ejemplo, una balanza gramera que solo sea capaz de apreciar décimas, pues solo va a decir un valor, por decir algo 25.3 o 25.8 gramos o lo que sea. Entonces, pero suponiendo que con esas cantidades que tú mides, que son esas medidas, se llaman medidas directas. Creo que tiene sentido, ¿no? Medidas directas porque haces directamente la medida. Tienes que dar la medida y su error, bueno, ya sabemos, utilizando las reglas que acabamos de ver. Pero en el laboratorio a veces se necesita encontrar medidas indirectas, o sea, utilizando alguna fórmula o resultado por ejemplo, de una pendiente, etcétera, en una gráfica. Entonces hay que dar medidas indirectas. Pero si las medidas directas tienen errores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con las medidas indirectas? ¿Cómo expresamos el error en la medida indirecta? Por ejemplo, voy a calcular la gravedad. Y para medir la gravedad utilicé medidas de distancia, utilizando, qué sé yo, un flexómetro que medía milímetros. Y para medir el tiempo utilicé cronómetro que medía centésimas de segundo. Entonces, ¿cómo expreso la medida de la gravedad? Que es una aceleración. Ya el valor, por ejemplo, en el laboratorio de física, cuando uno hace esa práctica, le da, qué sé yo, 977, 78 centímetros sobre segundo cuadrado. Pero hay que dar el error. ¿Cuál fue el error? Entonces, de eso se trata esta parte. Que aunque, bueno, repito, esto es algo que debieron de haber visto en su física 1. Estoy como regresando. Entonces, ¿cómo expreso el error en la medida? Porque toda medida hecha en un laboratorio, ya sea producto de una medida directa o indirecta, que ya estamos aclarando que sería indirecta, hay que dar eso, en la medida y su error y las unidades. Entonces, si las medidas directas tienen errores, ¿qué pasa con las medidas indirectas? Que son el fruto, son el resultado de operaciones matemáticas de esas medidas directas. ¿Sí? Entonces aquí viene el concepto, por ejemplo, que hay una función que solo dependa de una variable. ¿Sí? Como por ejemplo la longitud del círculo, el volumen de una esfera o el área de un círculo. Son funciones que solo dependen de una cantidad, por ejemplo, del radio. Esas son funciones de una sola variable. Entonces, pero si la función, si la medida directa, aquí la estoy suponiendo que sea X, tiene error, entonces, ¿cómo hallo el error en la medida indirecta? Y. Si Y es una función de X, así se dice, Y, aquí tal como está escrito dice Y depende de X, Y es una función de X. Si X tiene error, ¿cómo expreso el delta Y? Que ese es lo que lo voy a llamar el error en la medida indirecta. ¿Qué les enseñó en física 1? ¿Qué les dijo el profesor que les haya dado esto? ¿Cómo encuentro el error en la
variable indirecta. ¿A qué es igual el error? ¿Alguien sabe? Bueno. Entonces, eso es algo que deberían haber visto. Entonces, aquí es algún concepto que, bueno, si ustedes o en su bachillerato lo vieron, es un concepto del cálculo, el cálculo diferencial, el cálculo que simplemente se llama el cálculo de derivadas. Entonces, si yo tengo una función cualquiera, y no se asusten, derivada es algo que uno lo enseñan en bachillerato ya. Si no lo vieron, pues encontrar la derivada de una función, ¿sí? Y multiplicarla por el error en la medida directa, eso es. Entonces, esto que está escrito ahí en rojo, ¿qué significa? Que el error en la medida indirecta es igual, ¿sí?, al valor absoluto, dos líneas, de la derivada, esta prima la derivada de esta función, multiplicada por el error en la medida indirecta. Esa es la forma de calcular el error en la medida indirecta. Si alguien no sabe lo de derivadas, las fórmulas para encontrar la derivada de funciones sencillas, como pueden ser una función polinómica, una función, como decir, x al cuadrado, o 3x al cubo, etcétera, cualquier función sencilla, esas se las aprende uno como regla, como, digamos, como... Profe, ¿Sí? qué pena, ¿me podría repetir esta parte? Lo que pasa es que estuvo extraño en internet y pues no pude escuchar bien. Ah, bueno. Sí, que esta es la forma para encontrar el error en una medida indirecta, entendiéndose como una medida indirecta la que se obtiene a partir de medidas directas. Ya hemos definido que son medidas directas. Directas son las que se obtienen utilizando un instrumento de medida, normalmente, ¿no? Vamos a suponer que el error solamente está dado por el instrumento de medida, por decir algo. El error que se comete cuando uno mide una masa en gramos con una balanza gramera, que solo sea capaz de medir, por decir algo, décimas de gramo. Por lo tanto, el error es 0,1 gramos. O si es capaz de medir centésimas, pues 0,01 gramos, ¿sí? O, por ejemplo, la longitud de una cantidad, digamos, utilizando una regla normalita, la que tenemos en la casa, que solo mide milímetros, pero podía ser también utilizando un instrumento más complejo como un nonio, un calibrador o un tornillo micrométrico, que son capaces de medir ya, por decir algo, ya centésimas de milímetro o milésimas de milímetro. Esas décimas o centésimas de milímetro son el error o apreciación del instrumento. Pero normalmente en un laboratorio uno lo que quiere obtener es una medida indirecta, o sea que utilizando alguna cantidad, alguna relación matemática, una ecuación, una fórmula, ¿sí? Entonces cuando uno va a encontrar la medida, pues utiliza la fórmula. Pero ¿cómo encuentra el error? Y esto es lo que estoy diciendo aquí. El error en la medida indirecta, si la función es de una sola variable. ¿Qué entendemos como una función de una sola variable? Por ejemplo, una función de una variable, lo que miramos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, la longitud de un círculo. La longitud de un círculo, ¿a qué es igual? L es igual a 2, bueno, 2 pi r. Esa es una fórmula. Entonces, ¿cuál es la longitud del círculo? Pues utilice esta fórmula, 2, multiplíquela por pi por el radio. Usted en el laboratorio mide el radio. El radio lo midió como R más o menos delta R, donde ese delta R es el error que se produce con el instrumento de medida. Si es con una regla normal en la casa, es un error de 1 milímetro. Si es con un calibrador, pues posiblemente sea un poco más exacto, como una milésima de milímetro o una décima, bueno, depende del instrumento. Entonces se trata es de encontrar cuál es el L y es su error. Pues el L es facilito, pues utilice la fórmula, pero ¿cómo encuentras el error en L?
llamado delta L. Este es a veces el problema. ¿Cómo lo reporto? Suponiendo que yo conozco el delta R. O debo conocerlo, obviamente. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta fórmula. ¿Qué haga? Pues, encuentre la derivada de esta función. Esta es una función. L depende de R. Es una función de una variable. L solo depende de R. Entonces, derive esa función con respecto a esa variable y multiplique, bueno, encuentre el valor absoluto, porque los errores siempre son positivos, ¿no? Los errores que uno reporta en una medida de laboratorio siempre van a ser positivos, es decir, mayores o iguales que 0. No puedo dar un error negativo. Por eso hablo de valor absoluto. El valor absoluto de una función siempre es una cantidad positiva. Porque la derivada podía dar una cantidad negativa en algunos casos. Por eso se escribe esto, valor absoluto. Y multiplique esa derivada por el error en la medida indirecta. La medida directa, en la medida directa. ¿Sí? A eso es lo que me refiero esto. ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí vienen casos frecuentes, casos que son sencillos, ¿sí? Casos que se dan. Repito, todo esto debieron de haberlo visto en su física 1. Si no lo vieron fue que les robaron, les faltó dar esto. Esto es algo que uno ve en su física 1. Casos frecuentes, por ejemplo, una función de una variable sencilla, y igual a por x, donde a es constante, x es la variable. ¿Cuál es el error? Entonces en y. ¿Cómo debo reportar y? Pues entonces derive esta función. ¿Cómo se calcula la derivada de y igual a por x, donde a es constante? ¿Alguien sabe de eso? ¿Cuál es la derivada de esta función? Y igual a por x, en bachillerato lo enseñan. Nomás. Muy bien. Eso. Entonces, ¿cuál sería el delta y? Entonces, sería el valor absoluto de a por el delta x. ¿Sí? Bueno, ahorita va a aparecer, sino que parece que hice un mal aquí. Este segundo caso sería uno más genérico, más general. Y igual a k, una constante, por x, la variable es la medida directa. Y m es otro número, una constante también. Entonces aquí va a estar la fórmula. A ver, si alguien se aprende esta formulita, pues va a estar el valor absoluto de la derivada de esta función que ahora va a aparecer y la multiplica por el error en x. Entonces miren que, bueno, ahora va a aparecer. Bueno, la tercera sería y igual al logaritmo natural de x. Entonces el error en el y sería la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Valor absoluto y multiplicable. Y esta es un caso frecuente como y igual a e por k a la x. Es el número neperiano, ¿sí? De la base de los números, de los logaritmos naturales. Entonces, cuando yo tengo y igual a k por x, donde k es una constante, entonces, ¿a qué es igual el error? A la derivada de esta función, y igual a k por x. Bueno, ahí están, mírenlas. Ahí al frente van a aparecer. Entonces, ¿a qué es igual el error en el delta y? Pues el logaritmo natural de a. ¿Sí? ¿Por qué a? Porque es la derivada de y igual a por x. Miremos el segundo, y de paso, que es como una especie de caso particular el segundo es un caso general para el primero. Entonces miren la fórmula. Si alguien no recuerda, bueno, ahora podemos hacer un ejemplo. Dice, ¿qué dice aquí? Valor absoluto de la derivada de esta función, miren. K por x a la m. Entonces, ¿a qué es igual la derivada? Dice, esta m pasa a multiplicar, está como potencia, pasa como a multiplicar como multiplicado por, bueno, la k no cambia, está allí, por x elevado a la m menos 1, o sea, el exponente se resta en 1, ¿sí? Esa es la derivada. Y pues multiplicamos. Hagamos un ejemplito aquí, a ver, más práctico. Suponiendo, a ver, para que no se les olvide cuál es la derivada de funciones tan sencillas como este tipo. Entonces, por ejemplo, yo tengo y igual, voy a tratar de escribir aquí, a 3x, ahí sencillito, al cuadrado.
Esta es una función que tiene esta forma, donde 3 hace el papel de K y 2 hace el papel de M. ¿Cuál es la derivada de esta función? A veces se escribe así, Y'. ¿Qué sería igual? Apliquen esto que dice aquí. ¿Cuál es la derivada de esta función? 6x. Eso, 2 multiplica a 3, se quedaría 3 por 2, 6. Y x, ¿a qué queda igual? A la 2 menos 1, o sea, que queda a la 1, ¿cierto? Se quedaría ahí, esa es la derivada. A ver, otro ejemplo. Y igual, por decir algo, a 1/2 de x a la 1/2, a ver, esto más complicadito, más fácil. ¿Cuál sería la derivada de acuerdo a esta fórmula de aquí? Lo que está de exponente pasa a multiplicar aquí al coeficiente que aparece con x. Y al exponente se le baja 1. Entonces, ¿qué queda? 1/2 por 1/2, ¿qué es igual? Un cuarto. A 1/4 por x elevado a la 1/2 menos 1/2, que queda aquí. A 1/2 le resto un 1, es como restarle 2/2, ¿sí? 1 es lo mismo que 2/2. Entonces, 1/2 menos 2/2, ¿que queda cuánto? 1. Menos 1/2. Menos 1/2. No digan que se les olvidó hasta restar fraccionarios. A 1/2 le restas 2/2, 1 queda 1 menos 2, que es menos 1, sobre el mismo denominador. ¿Sí? ¿Está claro? Y para expresar el error, pues simplemente el error, o sea, el delta y, si esa fuera la función, simplemente a este valor, ¿sí? El valor absoluto de esto, lo voy a escribir, lo multiplicas por delta x. ¿Sí? Eso es lo que dice esta fórmula de aquí. Es muy sencillo de encontrar los errores en medidas indirectas. ¿Sí? Sáquele la derivada. Las funciones que se van a trabajar son sencillas. Digamos, esta es de las más sencillas, que son funciones de tipo polinómico, pueden ser, ¿no? Pueden ser la suma también, ¿no? O sea, elevado a una potencia. Cuando es una cantidad elevada a una potencia, se dice que es de tipo polinómico. ¿Sí? Unas funciones un poquito más complejas pueden ser el logaritmo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es el logaritmo? ¿No? De pronto lo que hay que aprender es que cuando la derivada de una función, el logaritmo de x simplemente es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces el delta y simplemente es igual a el valor absoluto de 1 sobre x, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x multiplicado por dk. Esta es otra función, pues exponencial se llama, ¿no? Y igual a e a la k por x. Esta es inclusive es la derivada de una función exponencial es la más sencilla del mundo porque es la misma función. ¿Sí? La derivada de e a la kx es la misma k por x, ¿sí? Entonces, miren que delta y simplemente es k. La derivada de e a la k por x es e a la k por x. Multiplicada por, se dice por el factor k que está multiplicando a x. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, repito, debieron de haber visto en su física. En su física 1 hay un manual que les dan, física 1, un manual grande. Ahí están todas las funciones y sus derivadas. ¿Sí? Y cómo encontrar el error. Esto, repito, deberían de haber visto. Ahí están de los casos más frecuentes. Digamos, hagamos unos ejemplos para aplicar esto. A ver. Esta es la que tienen que aprenderse de pronto. Esta es segunda. Puede que aparezcan estas de logaritmo, pero son muy raras, ¿no? No les voy a complicar la vida. Vamos a trabajar con las más sencillas. Ejemplos, dice, ahora sí es un ejemplo práctico. A ver, este ya es como si estuviéramos en el laboratorio. De hecho, cuando yo hice esto, yo lo hice en el laboratorio. Dice, el diámetro de una moneda,
una moneda de 500, lo pueden comprobar. Yo cogí una moneda de 500 pesos, le medí el diámetro, porque medir el radio a veces es difícil. El radio es la medida que hay desde el centro hasta uno de los extremos de la circunferencia, pero eso no es fácil, es más fácil medir el diámetro, con un nonio, un calibrador. Esa medida hecha con un calibrador me dio 25.45 más menos 0.05 milímetros. ¿Sí? Dice, hallar el área circular de la moneda y su error. El área. Entonces, aplicación de lo que acabamos de ver. ¿Sí? En primer lugar, esta medida es una medida directa. ¿Sí? Diámetro de la moneda con un calibrador. Me dice que ese calibrador tiene una precisión, miren la forma de expresarlo, es una forma correcta de expresar una medida directa. En este caso son 5 centésimas de milímetro. Es capaz un calibrador de medir hasta 5 centésimas de milímetro. Bueno, aquí hay un errorcito que aquí también debe ser una coma. ¿Sí? No es un punto. Pues hay que ser consistentes, ¿no? Aquí debe ser una coma. Una coma. ¿Sí? Entonces, miren, 5 centésimas de milímetro era capaz de medir ese calibrador. Miren la expresión, 25,45. ¿Sí? Tiene la última cifra significativa es el 5 y está consistente con la forma de expresar una medida de su error. 5 son centésimas y este 5 también son centésimas. Esta medida tiene una sola cifra significativa. Y se pide hallar el área del círculo y su error, ¿no? No solamente hay que dar el área, hay que dar también el error, el delta A, que lo he llamado aquí. Bueno, pues ahí hay que saber cómo se encuentra el área de un círculo. La fórmula, a ver si alguien se acuerda del área de un círculo. Bueno, hay otra pregunta que dice ahí, ahora la miramos. ¿Se acuerdan alguien cómo se encuentra el área de un círculo? Una moneda es un círculo. Las diapositivas que vimos ahorita, lo escribimos por allá. ¿A qué sería igual el área? Radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Pero aquí hay un detalle, que el radio sería la medida directa, pero aquí hay una cosa, que aquí no me está dando el radio, sino el diámetro. Pero hay una relación entre radio y diámetro. Radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto. El diámetro es la distancia entre los dos extremos. ¿Qué relación hay entre radio y diámetro? ¿Cuál es más El grande? radio es el doble. ¿Cómo? ¿El radio qué? El diámetro radio es el doble del radio. El diámetro es el doble del radio. Es decir, el radio es la mitad del diámetro, como lo quieran ver. Bueno, aquí hay una pregunta B, que es encontrar el error relativo porcentual. Es una fórmula, no, perdón, el error relativo porcentual obtenido en medir su área, que es simplemente hacer esto. Pero primero hay que encontrar el delta A, ¿no? Porque si no, no tengo cómo hay ese error. A ver, entonces soluciono. A ver, veámoslo por partes. Entonces, lo primero que debo saber es que es igual el área de un círculo, es pi por r al cuadrado. Área de un círculo. Pi por el radio. Pero miren que como yo no mido el radio, sino el diámetro, lo puedo expresar esa fórmula en función del diámetro. Ahí aparece como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Por qué entre 4? Pues porque pi, ¿sí? En vez de escribir, como yo no mido el radio, sino mido el diámetro, escribo entre paréntesis, el radio es la mitad del diámetro. O sea, diámetro sobre 2. Entonces, ¿qué escribo aquí? Diámetro sobre 2. Pero como está elevado al cuadrado, y cuando yo elevo al cuadrado, debo elevar tanto en este caso el diámetro, una letra griega, pi, dividida entre 2. Entonces queda pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí saben, no? ¿Sí se entiende? Entonces, miren, esa sigue siendo una función de una sola variable, que es lo que estamos hablando ahora. Funciones que tengan solo una sola variable. Entonces, yo el área pues lo puedo hallar inmediatamente porque conozco ¿qué? Conozco el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? Vale 25.45.
Y el error, pues también lo conozco, que vale ¿cuánto? 0,05. Se escribe delta phi. Entonces conozco el diámetro y conozco su error. Entonces, como yo no, para hallar el área, simplemente reemplazo el diámetro por su valor, 25,45, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 4. ¿Pero qué unidad está hablando? De milímetros cuadrados. Entonces, pregunto ahí, ¿en qué unidades me va a dar el área? ¿En qué En unidades? unidades de longitud, en milímetros. En este caso, milímetros, ¿qué? Al cuadrado. Entonces, ¿qué? ¿Milímetros? ¿Milímetros qué? Cuadrado. Al cuadrado. Pues. Entonces, reemplazando, vean. Reemplazo aquí, de una vez ya tengo el valor. Pi por el 25,45 elevado al cuadrado sobre 4, que es la fórmula. Bueno. Y de paso, pues aplico las reglas que miramos hace un momento, ¿no? Que los errores se deben dar, bueno, en este caso es un cociente, bueno, una fórmula matemática. El que determina el número de cifras significativas no es ni el pi ni el 4. ¿Sí? Ustedes pueden, si quieren comprobar, si ustedes elevan 25,45 elevado al cuadrado, no va a dar exactamente esto, ¿no? Pero mis reglas que acabamos de ver me dice que yo debo expresar con ¿cuántas cifras significativas? 25,45, ¿cuántas tiene? 4. 4. El error debe tener con 4. Digo, la medida debe tener con 4. 508.0. ¿Qué unidades? Milímetros cuadrados. ¿Está claro allí? Hasta ahí no habría problema en el área. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué es importante también? Cuando uno va a un laboratorio hay que dar ¿qué? El error en la medida indirecta. Esta es una medida indirecta. El área. Porque yo utilizo una fórmula a partir de una medida directa, que es el diámetro. Pero hay que dar el error. ¿Y qué me dice? ¿Qué acabamos de escribir en la diapositiva anterior? Que el error lo encuentro haciendo ¿qué? Esta es la fórmula. O más bien escrita así. En función del diámetro, que es la que. ¿Sí? El área es igual a esto. Es una función de ¿qué? ¿De cuántas variables? Es de una, de phi. Entonces, ¿qué me dice a qué es igual la fórmula para encontrar el error? El delta A. A la derivada La derivada del valor absoluto por... eso. Exactamente. A la derivada de ¿qué función? La función es pi al cuadrado sobre 4. La derivada de esa función. Ahora hallar el delta A. Entonces, delta A es el valor absoluto de la derivada de esta función, que es una función muy sencilla, es una función que solo está elevado al cuadrado. Este 2 ya sabemos que pasa a multiplicar y al exponente se le quita. Estos otros números deben aparecer allí, ¿no? Entonces, la derivada de esa función, valor absoluto de esa derivada multiplicado por el error. El error delta phi es ¿cuánto? Ya lo sabemos, ¿no? 0,05 milímetros. Entonces, la derivada, ¿a qué es igual? Derivar esta función es este 2, repito, pasa a multiplicar, pero con este 2 de aquí, ¿sí? Bueno, este 4 de aquí me queda esto, lo pueden comprobar. Si quieren lo podemos hacer allí. ¿Sí? Aquí, ¿qué me quedaría? Miren, la derivada de A, se le puede llamar A'. Simplemente este 2 quedaría 2 por pi por phi elevado a la 2 menos 1, pues queda 1, dividido entre 4. Esa es la derivada. Pero este 2 con este 4 se cancela este 2 y la mitad de 4 es 2. Entonces queda pi sobre 2 por phi multiplicado, porque la fórmula dice que es el valor absoluto de eso, pues, multiplicado. Aquí no le puse valor absoluto, pero lo hubiera podido colocar. Pero en este caso no hay problema porque esa cantidad nunca va a ser negativa. ¿Por qué se habla de valor absoluto? Pues porque los errores siempre son positivos. Multiplicado por delta phi, que es 0,05.
0,5 milímetros. ¿Está claro? Bueno, borro estos dibujos. Y me queda eso, reemplazo ya. Ya puedo reemplazar porque todo lo conozco. Pi, 2, 25,25, que es el error, es el valor del diámetro. Y milímetros, es bueno colocar las unidades, ¿no? Porque, de paso, pregunto, ¿en qué unidades debe dar el error? Si el área... ¿Milímetros? Milímetros cuadrados. Bien, entonces las unidades, una de las reglas de la teoría de expresar una medida de su error es que tanto la medida como el error deben tener las mismas unidades, obvio, ¿no? Pues si yo escribo en milímetros cuadrados la medida, pues en milímetros cuadrados también debe tener el error. Y aquí se puede comprobar, estos son milímetros y el error también está en milímetros. Milímetros por milímetros dan milímetros cuadrados. ¿Listo? Bueno, esas operaciones matemáticas, calculadora, me da 0,99 milímetros cuadrados. Pero miren, ¿qué me dice la segunda regla de la teoría de errores? O sea, la teoría de cómo expresar una medida y su error. Que los errores, ¿con cuántas cifras significativas? Con 1. Con uno. Yo puedo escribir 0,99 milímetros cuadrados. Debo dejar con... 2. ¿Ah? Con una, pues no está diciendo que la segunda regla dice que los errores solo se dan con una cifra significativa. Sí, lo que decía 2, que queda 2. Ah, 1,99, ¿cuántas tiene? 1,99, porque eso es lo que me da estas operaciones 6. matemáticas. Tiene 3, pero debo dejar con una. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Bueno. Por lo tanto, ya puedo dar el área. Pero debo aplicar la tercera regla. Yo puedo decir que, por lo tanto, a ver, yo puedo decir esto, a ver, como resultado de dar el área y su error, yo puedo decir, a mí me dio 508,7. Más o menos, de paso ya apliqué la segunda, 2, paréntesis, milímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Yo puedo dar eso así? ¿Está correcto esto? No, No, ¿por qué no? porque está atentando contra la tercera regla, La ¿no? regla que me dice que estos son unidades. Unidades, solo tú también deberían Esta unidades. última cifra son Décimas. entonces debo aplicar el redondeo, debo aproximarlo ¿a qué? 509. 509. Respuesta correcta en un examen, en un informe, en una tesis, en un trabajo de investigación. Cuando ustedes hicieran eso, entonces respuesta correcta a ese resultado experimental, de esas medidas experimentales, resultado de darlo, ¿cómo qué? 500. 9. 509, ¿qué más? Más menos Más menos 2. 2000. Esa es la forma correcta. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Señor. Bueno, hay una preguntita adicional que dice el error relativo porcentual al medir el área, aunque está, bueno, solamente por conocimiento. Simplemente, pues una vez que yo ya tenga el error, que son 2 milímetros cuadrados, y tengo la medida del área, pues simplemente divida 2 entre 509 y multiplíquelo por 100 para darlo en porcentual. Ese sería el error relativo porcentual obtenido al medir su área. Entonces puedo hacerlo. Bueno, una preguntita antes de eso, y ese es un buen ejercicio también a veces, porque aquí, por ejemplo, yo estoy dando la medida en milímetros cuadrados, pero suponiendo que a usted le digan, no me la den en milímetros cuadrados, sino en centímetros cuadrados, a ver quién es capaz de darme esa misma respuesta, pero no en milímetros cuadrados, sino en centímetros cuadrados.
De paso les pregunto, ¿qué relación hay entre 1 centímetro y 1 milímetro? 1 centímetro a qué es igual en milímetros. Una reglita A normal. 10 milímetros. Eso, aquí es. Entonces, basado en eso, es que yo puedo hacer, bueno, aquí son 10, no es 16. Es que si vieran la dificultad que es para escribir con esto. 1 centímetro son 10 milímetros. Entonces, basado en eso, ¿cómo puedo pasar? A ver, otra preguntita allí. 1 centímetro cuadrado, ¿a qué es igual? En milímetros cuadrados. Entonces, para ayudarles más, para no confundirlos tanto. Si yo, esto es lineal. Si yo quiero tener esto, pero al cuadrado, si yo quiero y elevo esto al cuadrado a ambos lados, no voy a alterar esta ecuación. Paréntesis, disculpen. Entonces, paréntesis, yo divido a ambos lados, perdón, elevo a ambos lados de esta igualdad al cuadrado. Entonces, 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 1 por 1. ¿Cuánto es? 1. Y 1. centímetro al cuadrado, pues le coloco el 2 encima. O sea, 1 centímetro cuadrado, ¿a qué es igual? En milímetros cuadrados. 100 centímetros. Eso, a 10 a la 2, es decir, ¿cuánto? 10 a la 2 100. es 100. 100. Entonces miren una cosa que a veces, aunque ya me les adelanté porque ya el tiempo se nos acabó, para que ustedes no se me confundan. 1 centímetro cuadrado es 100 milímetros cuadrados. 1 centímetro lineal, así se dice, son 10, pero si yo lo elevo, ¿no? Son 100 centímetros. 1 centímetro cuadrado es 100, o sea, 10 veces más grande. Entonces, para que me respondan aquí, ¿cuánto sería, no en milímetros cuadrados esta respuesta, sino darla en centímetros cuadrados? No en milímetros cuadrados, sino en centímetros cuadrados. ¿A qué sería igual esta misma respuesta? No debe cambiar en cuanto a... Solo cambia, pues los números deben cambiar. ¿O queda igual o qué? Bueno, esa es la pregunta. Entonces, para pues, que puedan responder, pues, 5,09 por 10 a la menos 2 también. entonces, ¿qué le hago a estos milímetros? Si yo quiero pasar estos milímetros cuadrados a centímetros cuadrados, ¿qué debo hacer? Pues aquí si quieren, ¿no? ¿Se pide? Mire, si yo digo que 1 centímetro cuadrado son 100 milímetros cuadrados, 1 milímetro cuadrado, ¿a qué es igual en centímetros cuadrados? $5,09. ¿Mm? Mire, se pasa que este está multiplicando, aquí lo paso a dividir. 1 sobre 100. Entonces, si yo quiero pasar de una cantidad pequeña, milímetros cuadrados, a una cantidad más grande, que 1 centímetros cuadrados más grande, lo que hago es dividir ¿entre quién? Entre 100. 100. Entonces, ¿cómo queda? 5,09. 0,09 y este 2 entre 100, 0,02. 0,2. La respuesta en centímetros cuadrados, ¿cuánto va a ser? 509, más o menos 2 milímetros cuadrados, ¿a qué es igual? Centímetros cuadrados. 5,09. Más o menos, 0,02. ¿sí lo ven? 5,09 más o menos 0,02 centímetros. Es importante eso, ¿no? Pasar de unas unidades a otras, ¿no? No hay que repasar eso, hay que leer. Bueno, el tiempo ya se nos acabó. Les va a quedar como ejercicio el siguiente. A ver. Voy a borrar esto.
Bueno, el error relativo, pues ya lo puedo dar entonces haciendo este cociente entre el error y su medida, ¿no? Ya sea que lo hagan en centímetros y en milímetros y multiplicado por 100. Bueno, ahí les queda como la respuesta y hay que darlo también con una cifra significativa. Entonces, 2 sobre 509 multiplicado por 100, o también lo podríamos haber hecho 0,02 dividido entre 5,09, pero debe dar lo mismo, ¿no? Porque en el primer caso estoy dividiendo milímetros cuadrados arriba y milímetros cuadrados abajo. Acá estoy dividiendo centímetros cuadrados arriba y centímetros cuadrados abajo. Se cancelan las unidades, es una cantidad que no tiene unidades. Y al multiplicarlo por 100 debo darlo, debe dar lo mismo en cualquiera de las dos tipos de unidades. Y con una cifra significativa, 0,4. Pues posiblemente no va a dar 0,4 exactico. Va a dar con otros decimales, pero hay que aplicar la segunda regla que dice que los errores solo se dan con una cifra significativa. Aquí en este caso, aunque sea porcentaje, ¿no? Un porcentaje. Un porcentual hay que darlo con una sola. Bueno, les queda como ejercicio el siguiente, a ver. Y esto. Preguntas, dos preguntas. Posiblemente la segunda pregunta, puede que no la conozcan bien, pero les voy a dar. Es decir, en este caso, la densidad, ¿no? Se habla de encontrar la... Bueno, ahí está la pregunta, ¿sí? Que es encontrar el volumen de un cubo en aluminio. Primero el volumen de un cubo, hay que saber cuál es el volumen de un cubo. Hay que dar el volumen en su error. Y también otra cantidad que es nueva que se llama la densidad. La densidad simplemente es el cociente entre la masa dividida entre el volumen. Es una fórmula. Es una fórmula. Simplemente densidad, se utiliza una letra griega que se llama Rho, R-H-O. Es el cociente entre la masa dividida entre el volumen. Bueno, les voy a dar la fórmula para encontrar el error en la densidad. La próxima clase vamos a ver de dónde es que sale esta. El error, en el caso de la densidad, se la encuentra a través de esta fórmula. Es igual a la densidad, hay que poner la primera, por la raíz cuadrada de el error en la masa dividido entre la masa, todo esto elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, esto son 2, más menos, más menos no es, más el error en el volumen. Todas estas cantidades las tienen, o sea, hay que tenerlas antes, pues es el último que uno hace, ¿no? Pero todas estas cantidades uno debe tenerlas para encontrar el error en la densidad. ¿Sí? El volumen, ¿cuál es la fórmula para hallar el volumen de un cubo? Es un cubito de aluminio. Esto es algo que yo hice en el laboratorio alguna vez. O sea, medí el trabajito de hacer esto. Medir el diámetro, pero en este caso medir el lado. Un cubo es una figura geométrica que todos sus tres lados son iguales, ¿sí? ¿A qué es igual el volumen de un cubo? Al lado por lado, lado al cubo. L al cubo. Lado a lado. Esa es una fórmula de una variable. Es una función, así se dice en cálculo. Depende solo de una variable. No hay problema, ya sabemos cuál es el error en el volumen. Para el segundo caso, como depende, este caso es el caso de una función de dos variables. En términos del cálculo se dice que esta es una función que depende de dos variables, de la masa, que es una cantidad que usted mide con una balanza, y del volumen, que es una cantidad, es indirecta, ¿sí? Se obtiene a través de una medida directa, que es la longitud, medida con un instrumento de medida, como por ejemplo en este caso vale 19, utilizando un calibrador o nonio, que en este caso es sí, con un calibrador.
que es capaz de medir hasta décimas de milímetros, una medida directa. Entonces la idea es que ustedes sean capaces de encontrar el volumen y su error y la densidad de su error. Para el caso de esta función que depende de dos variables, ya le estoy dando la fórmula, ¿sí? Es esta. Entonces, con esto ya podrían desarrollar, encontrar la solución a este ejercicio, que es bien práctico, hecho en un laboratorio. ¿Sí? Y repito, estas son cosas nuevas, siempre lo digo, que debieron de haber visto en su física 1, porque son cosas de física 1. Una de las prácticas que se hacen en física 1 es medir volúmenes, medir, bueno, distancias, medir masas con balanzas, y con eso obtener cantidades como, por ejemplo, el volumen y la densidad, que es una cantidad importantísima para identificar de qué material está hecho. Y creo que, a ver, hay una tercera pregunta, creo. Eso, y comparar, esta tercera pregunta, bueno, voy a borrar, y con eso terminamos. Voy a borrar estos dibujos. Comparar con el valor experimental, comparar el valor experimental, o sea, el experimental es el que obtiene directamente con las medidas directas. Y el teórico, que es de 2.70. Esta es la densidad del aluminio. Entonces, son tres preguntitas. Bueno, ¿cómo se calcula eso? También es algo que debieron haber visto en Física 1, que es comparar con una fórmula que es el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico multiplicado por 100, cuando se lo da en porcentaje. Comparar es eso, ¿no? O sea, lo que usted obtiene en el laboratorio lo comparas con lo que obtiene, con el valor que dice la teoría, lo que dice en los libros, lo que dicen las tablas periódicas, para este caso que es la densidad del aluminio. Bueno. Y creo que debe ser capaz de, mira, ahí está la fórmula. Este se llama el error relativo comparativo, que es el valor absoluto del valor teórico. Teórico es el que dice 270. El valor experimental es el que van a obtener con la fórmula que densidad es igual a masa sobre volumen. Dividido entre el valor teórico multiplicado por 100. Ese es un indicativo de qué tan bueno fue su experimento. Se compara la teoría con el experimento, con este indicativo que es el error relativo comparativo. Esos valores deben ser pequeños, ¿no? Lo ideal sería 0, pero no hay nada ideal. O sea, un valor del orden del 1%, del 2%, del 3%, máximo 5%, quiere decir que ya esos valores son más adecuados, ¿sí? O sea, quiere decir que su medida es buena. Listo. A ver, entonces queda como ejercicio eso. ¿Alguna pregunta? ¿Sí llenaron Profe, dígame, el control de asistencia, sí lo llenaron?